Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, Haití se postergan las elecciones presidenciales y legislativas por 2 meses. Serán el próximo 7 de noviembre. Ese día también se realizará un referéndum para decidir por una nueva constitución. La decisión se toma en medio de un convulso escenario político y la incertidumbre que rodea el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Un panorama que analizamos. En noticia Cuba, el gobierno condena la aprobación de una enmienda en el Senado de Estados Unidos que supuestamente busca ofrecer servicios de Internet a la isla. Se trata de la doble moral de una nación que bloquea ilegalmente a otra por 60 años, obstaculiza libre acceso a Internet y ahora dice que quiere ayudar. Les contamos en detalle. En noticia de España, pese a obstáculos judiciales y políticos, avanzan de a con las exhumaciones de fosas comunes de la dictadura franquista. Esta semana en Asturias se encontraron 14 cuerpos en un terreno en donde podrían haber más de 50 restos de personas fusiladas entre 1936 y 1938. Se trata de un asunto de memoria histórica visibilizado por medios locales. Les ofrecemos detalles y profundizamos en ello. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Haití, las elecciones presidenciales, legislativas y el referendo constitucional previstos para el 26 de septiembre fueron pospuestos para el 7 de noviembre. El primer ministro prometió hace un mes organizar los comicios con años de retraso y ya lleva un aplazamiento. El Consejo Electoral Provisional prevé una jornada electoral combinada el 7 de noviembre con la primera vuelta de las elecciones presidenciales y las legislativas que debían haberse celebrado en 2019. El mismo día será el referéndum constitucional impulsado por el presidente Jovenel Moïse antes de ser asesinado y pospuesto en 2 ocasiones debido a la pandemia. De acuerdo con el calendario electoral, el cuarto presentado en lo que va de año, la segunda vuelta será el 23 de enero 2022, al mismo tiempo que las elecciones municipales y locales, que también se han retrasado durante años. Producto de la crisis política, Moïse permanecía en el poder, aunque la Constitución establece que su mandato terminaba el 7 de febrero y el pueblo así lo demandaba. Moïse se escudaba en que asumió en 2017 y por ende su mandato culminó en 2022. La propuesta de reformar la Constitución es bien recibida por sectores de la oposición, la iglesia y empresarios, pero el primer ministro Ariel Henry la mantiene en pie. El texto de esta reforma constitucional estaría aún en fase de redacción. 2 proyectos ya presentados proponen suprimir el Senado y abrir la posibilidad de 2 mandatos presidenciales consecutivos. El país no tiene un parlamento en funciones, solo unos cuantos senadores electos. Mientras tanto, siguen las interrogantes sobre el magnicidio del pasado 7 de julio. Esta semana, el juez de instrucción, Matthew Chalante, fue designado para dirigir la investigación judicial. Según la policía, han sido detenidas 44 personas, incluidos 12 policías haitianos, 18 mercenarios colombianos y 2 estadounidenses de ascendencia haitiana. Iniciamos el análisis. Para ello nos acompaña Henry Boyd Rolín, él es representante del Comité Democrático Haitiano con sede en Córdoba, Argentina. Es encargado de coordinar la acción de comités y coordinadores solidarios con Haití en la región. Henry, bienvenido a Noticia de Telesur. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Primero, conocer su opinión acerca del aplazamiento por prácticamente 2 meses de las elecciones presidenciales y legislativas.
Bueno, antes había que aclarar que se trata de un consejo electoral ilegal e ilegítimo. Ilegal porque no se siguió el proceso establecido por la Constitución para que pueda funcionar un colegio electoral. Por ejemplo, fue designado a dedo por el presidente de facto Jovenel Moïse, y en segundo lugar, no prestó juramento ante la Corte. Legítimo porque el pueblo, en su gran mayoría, todas las organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, etcétera, han dicho claramente que no reconocen a ese consejo electoral. Y en tercer lugar, porque es un consejo electoral que depende exclusivamente del COGRU, ese engendro formado y dirigido por la embajada norteamericana, de algunos embajadores de otros países que han puesto a Haití bajo tutela. Eso por una parte. Entonces, ¿por qué ese aplazamiento? Sí. Antes de continuar con ello, tomando tu primera idea, Henry, permíteme preguntarte lo siguiente. Sí. Es así tal, de hecho, nunca se le ha quitado, o bueno, desde hace muchos años no se le quita la palabra provisional al Consejo Electoral, es Consejo Provisional Electoral de Haití. Lleva mucho tiempo así, pero alguien debe encargarse de organizar unas elecciones, debe haber alguien, una organización que tenga un grupo de personas que lleve adelante un proceso que en cualquier país y especialmente en Haití es muy complejo cuando hablamos de unas elecciones presidenciales y legislativas. Evidentemente, pero también por más que se trata de un consejo electoral provisional, la Constitución nuestra determina cómo se ha de proceder para crear o formar un consejo electoral provisorio. Le estoy diciendo que no fue respetado ese proceso, que es otra cosa, violación, porque desde hace años Haití tenía que tener un consejo electoral permanente. Entonces es una violación de nuestra Constitución. Pero más allá de esto, ese consejo electoral provisorio no siguió como nosotros el proceso establecido por la Constitución haitiana. En cuanto al aplazamiento, es obvio que se debe a dos cosas fundamentales. No hay condiciones técnicas. Por ejemplo, la lista de votantes no está establecida. La entrega de las cartas para poder votar, los documentos para poder votar, tampoco ha sido distribuida esta carta de manera correcta. Entonces, un montón de gente que se va a quedar afuera de este proceso. Pero lo más fundamental de todo eso, no hay condiciones políticas, porque no hay un consenso y hay un tema de inseguridad. En un país donde el secuestro se ha transformado en una especie de industria, donde hay más de 100 bandas armadas en la capital, un país que ha conocido en los últimos 3 años más de 13 masacres en la capital, hay lugares en la capital del país donde la gente no puede circular. Entonces, ¿cómo se puede pretender organizar elecciones? Para que haya elecciones tiene que haber campaña electoral por parte de los candidatos, y eso no se puede hacer. Entonces, nosotros creemos que además de esto, ellos pretenden el mismo día llamar a elecciones bajo la Constitución de 1987. Significa que se van a votar diputados y senadores, y pretenden llamar a un referéndum donde el texto del referéndum, los dos textos que han salido, queda claramente que quieren eliminar la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué significa esto? Es una barbaridad, es una incongruencia. Entonces vamos a gastar una plata para votar algo, y después si se dice sí al referéndum, entonces esos senadores electos, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay una serie de condiciones que no están. Y creo yo... ¿Cree usted, Henry, que por todo esto que nos está diciendo, cree usted, Henry, que con todo esto que usted nos está diciendo, la problemática política, social, económica, todas estas complejidades que vive Haití, se van a aplazar de nuevo, que no serán el próximo noviembre? No,
Yo creo que no, y creo que va a haber crisis en crisis. Incluso el gobierno de facto de Ariel Henry es una continuidad del gobierno de facto del expresidente asesinado, presidente de facto Jovenel Moïse. Entonces tampoco tiene consenso. La constitución haitiana concibe un poder bicéfalo, y en este momento hay un solo hombre que reúne todo. Un primer ministro ilegal e ilegítimo, porque él no fue, no juramentó, no entró en posesión, porque Jovenel fue asesinado el mismo día. Según la constitución nuestra, al no prestar ese juramento, él no es primer ministro. Sin embargo, asume como tal, porque el co-group, con la embajada norteamericana a la cabeza, ellos han decidido así, y han decidido que no tiene que haber un presidente, cuando la constitución haitiana exige la presencia de un presidente y de un primer ministro. Entonces estamos navegando en plena inconstitucionalidad, en plena violación de todas las normas en la materia y la jurisprudencia establecida. Sí, entonces, Henry, vamos de ¿cree crisis usted en crisis. que el core group, o este llamado grupo de contacto, del que bien usted dice que lo encabeza Estados Unidos, con embajadores de varias naciones, por ejemplo, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, son los que están moviendo los hilos políticos del país? Correctísimo, porque Haití es una perfecta neocolonia de los Estados Unidos, y eso empezó desde la primera ocupación militar del país en 1915 hasta 1934. A partir de ahí, Haití funciona como tal. Y ahora se ha agravado la situación, y Haití desde 2004 se encuentra bajo tutelaje internacional, manejado por los Estados Unidos a partir de una resolución 1542 que había determinado el envío de tropas internacionales, fundamentalmente de la MINUSTAH, ese engendro, Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Esto es. Entonces Haití se encuentra bajo tutelaje, y el co-group está formado por la Embajada Norteamericana, de Brasil, de la Unión Europea, el representante de la OEA, es España, Canadá y Francia. Sí, ellos son exactamente quienes hacen parte de ese llamado grupo de contacto. Con respecto a la gobernabilidad del país, le pregunto lo mismo sobre el Consejo Provisional Electoral, pero alguien debe gobernar en este momento tan convulso para la nación. Una figura, debía haber alguien que encabece un gobierno, que trate de llevar unas instancias institucionales para atender tantas dificultades que vive el pueblo, y en particular sacar adelante las elecciones. Correctísimo. Es por eso hay agrupaciones, organizaciones políticas, derechos humanos, estudiantiles, barriales y campesinas, que están elaborando una propuesta de salida a la haitiana, no bajo injerencia de nadie. Entonces eso va a salir dentro de poco tiempo, y el pueblo haitiano va a tratar de imponer una especie de gobierno de consenso, en ese caso tan particular y tan peligroso, porque no hay que olvidar que en todo eso no hay que dejar que algunos árboles no tapen el bosque. El verdadero objetivo de la lucha del pueblo haitiano es recuperar su soberanía y su derecho a la autodeterminación. A partir de ahí, es por eso que las organizaciones populares haitianas hemos planteado la necesidad de un gobierno de consenso, de no organizar elecciones en los próximos 18 meses o 2 años, llamar a una conferencia internacional para que podamos sentarnos y elaborar un proyecto de país, por lo menos para los 5 o 10 años próximos. Y también empezar el proceso y el juicio de los responsables de los crímenes de sangre y de los crímenes
económicos. Hace falta una justicia real, porque el país, si no, va de crisis en crisis. Tenemos, como dicen en fútbol, parar la pelota un poco, pensarlo un poco, pero nosotros necesitamos decidir por nosotros mismos. Que nadie venga a imponernos absolutamente nada, sobre todo los verdaderos responsables del enorme empobrecimiento del pueblo haitiano y de todo lo que estamos sufriendo, manejando marionetas allá. Sí, Henry, y de esta propuesta que busca este consenso nacional, ¿qué partidos se encuentran? ¿Hay partidos de la oposición? ¿Hay partidos aliados al gobierno? Políticamente, ¿cómo se recibe esta propuesta? No, partidos aliados al gobierno no. Los partidos aliados al gobierno están conformes con el co-group. Si el co-group es gracias a ellos que están ahí, es gracias a ellos que Ariel Henry está. Y es gracias a ellos que Jovenel Moïse pudo quedarse fuera, al margen de toda la protesta y sobre todo seguir en el poder después del 7 de febrero de 2001, cuando queda claro que su mandato había terminado. Entonces eso es un tema. ¿Cuáles son los partidos? Todos los partidos que se reclaman de la izquierda, que luchan por el socialismo, que luchan por la liberación nacional y social, que están en lo que se llama el Frente Patriótico y Popular, han planteado esto. Incluso hay movimientos campesinos importantes, por ejemplo, el movimiento campesino de Papay también integra eso. A una organización popular que se llama Combi, que informa eso. Hay 7 partidos de izquierda en este movimiento, en este frente, y hay varios sindicatos, entre los cuales la Unión de Profesores Haitianos. Entonces, hay una serie de organizaciones populares. El freno es que el imperialismo hace pesar toda su hegemonía allá, amenazando, incluso con una intervención directa, o manipulando, o haciendo chantajes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros necesitamos una solidaridad plena y concreta. Sí, lo entiendo. Desde los pueblos existe esa solidaridad. Sin embargo, desde América Latina, la mayoría de naciones nucleadas en la OEA hacen lo que este llamado core group o el grupo de contacto dicen y mandan la línea. Es decir, hay que ver qué pasa de aquí al 7. Con excepción. Sí, evidentemente hay excepciones. De Venezuela, con excepción de Venezuela. Sobre todo cuando estamos hablando de soberanía, de autodeterminación, que es precisamente sobre lo que también defiende sus principios el gobierno y el pueblo de Venezuela. Eso está clarísimo, pero también están nucleados alrededor de la OEA. Entonces le pregunto, la expectativa que hay realmente de poder avanzar en esa propuesta, que sea hecha para los haitianos, pensada para los haitianos, para que puedan salir adelante. Bueno, eso creo yo va en línea directa con nuestra historia. No hay que olvidar que nosotros fuimos protagonistas de la única revolución antiesclavista victoriosa en la historia. Y nosotros creemos que el pueblo haitiano tiene capacidad para reiterar, para retomar ese hermoso y gran camino construido victoriosamente y que concluyó en 1804. Por razones históricas hemos perdido el rumbo. El movimiento popular no supo o no pudo retomar este camino, pero el objetivo es esto, retomar el camino de 1804. Y creo yo, el pueblo haitiano, podemos hacer confianza al pueblo haitiano porque hemos demostrado a través de los años, no en 1804, sino a través de los años, incluso en los últimos años, la gran capacidad de movilización y de lucha del pueblo a pesar de las represiones, a pesar de las invasiones, de las ocupaciones, de masacres, etcétera. Hemos demostrado capacidad de ocupar las calles, de movilizarnos y demostrando realmente un nivel de conciencia. Sí, Henry, por último, veo que usted no está de acuerdo con el llamado a una nueva constitución, a una nueva Carta Magna. Quiero preguntarle por qué, sobre todo hay algún punto que llama la atención.
parte de la inspiración de esa nueva constitución es que todos los haitianos que se encuentran fuera de sus fronteras, alrededor del mundo, tengan voz, que tengan presencia dentro de esa constitución. Usted es uno de ellos, pero no está de acuerdo con ese llamado a un referendo consultivo sobre una nueva constitución. Bueno, yo me explico mejor. No es que no esté de acuerdo con una nueva constitución. No estoy de acuerdo que alguien se autoatribuye el derecho de llamar a un referéndum, de nombrar a 5 amigos de este hombre que fue Jovenel Moïse para escribir una nueva constitución. Creo que hay pasos que hay que respetar, por ejemplo, elegir una asamblea constituyente donde pueden participar distintos sectores o todos los sectores de la vida nacional para escribir esta nueva constitución. Sí, estoy de acuerdo. Le entiendo, lo que no está de acuerdo es con las formas que se han propuesto para llegar a ese referendo. No es que no esté de acuerdo con una nueva constitución. No, sí, estoy de acuerdo. Incluso estoy de acuerdo con la inclusión de la diáspora, de la doble nacionalidad, etcétera. Pero eso no puede ser un tema de Henry o de X, ¿no? Todo tiene que ser sometido a un debate claro, ¿no? Y donde tienen que participar todos, y ahí sí hay reglamento, hay cosas, incluso la Constitución, incluso la Constitución haitiana prohíbe al presidente de llamar a referéndum de la Constitución. Lo prohíbe. El artículo 229 lo dice claro, pero él mismo cuando estaba en vida dijo: a mí no me interesa eso. No estoy hablando de reforma, sino de nueva Constitución. Es un hombre que utilizaba la Constitución cuando le convenía y cuando no le convenía, no. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso. Somos respetuosos de lo que votó el pueblo haitiano en 1987. Entonces hay un mecanismo que hay que seguir para poder llegar a reformar o escribir una nueva constitución. Nosotros necesitamos y pedimos y vamos a luchar para que se respete esto. Lo entiendo ahora con mayor claridad. Henry, por último, todo esto sucede en un contexto muy complejo y son las investigaciones que avanzan, pero también marcadas por una cantidad de incertidumbres y de dudas por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. ¿Usted qué cree con respecto a esas investigaciones? Bueno, yo sinceramente, tantos crímenes, masacres, etcétera, y nunca hubo justicia. La justicia haitiana también está, salvo raras excepciones, está bajo control de este poder mafioso del partido PHTK y bajo control del COGRU y del imperialismo norteamericano. Yo no puedo confiar en nada ahí. Pero hay algo que está claro: este hombre fue entregado por grupos cercanos a él. Porque no se puede concebir, no hace falta, no soy investigador, yo no tengo calidad para esto, yo no tengo el informe, pero queda claro, si alguien, un presidente, fue asesinado en su propia residencia, en su dormitorio, y los guardias que tenían 25, 30 afuera, nadie ha sido herido, nadie murió, entonces acá significa que claramente que hubo entrega. Y nadie va a creer que este golpe fue armado solamente por 2 o 3 oligarcas con colombianos, etcétera, sin la intervención de los Estados Unidos, o por lo menos con el desconocimiento de ellos. Eso yo no lo creo, ¿no? Y la prueba está: la mujer del presidente, la viuda, está en manos de ellos. Aparece a cada rato ahora para dar entrevistas a CNN, a New York Times, etcétera, ¿no? Entonces queda claro esto. Ellos traen a ella para el entierro, le ponen a gente del FBI para la seguridad, etcétera. Lo que significa que estamos en presencia de un país neocolonial. Eso es. Entonces queremos salir de esto. Ese es el punto clave. Queremos recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. Eso es. Es un asunto de fondo lo que usted nos relata, y con eso lo despido, Henry. Gracias, muy buenas noches.
No, gracias a ustedes y saludo a la audiencia. Muchas gracias. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Cuba, el gobierno condena la aprobación de una enmienda en el Senado de Estados Unidos que supuestamente busca ofrecer servicios de Internet a la isla. Se trata de la doble moral de una nación que bloquea ilegalmente a otra por 60 años, obstaculiza el libre acceso a Internet y ahora dice que quiere ayudar. Les contamos detalles, lo analizamos al volver en Es Noticia. El virus causante de la COVID-19 cambia a un ritmo acelerado y sus mutaciones con él. Estas mutaciones se agrupan formando diversidad de variantes, unas más letales que otras y actualmente reconocidas por la OMS con los nombres del alfabeto griego. La variante Delta, detectada por primera vez en octubre de 2020 en la India, se ha vuelto una de las más peligrosas y se ha expandido a más de 90 países. La diferencia con otras variantes es que se adhiere con más facilidad a las células pulmonares y tiene una capacidad de transmisión de hasta 60 veces más a la del virus original. Puede agravar los síntomas de la enfermedad, así como la reducción de la neutralización de los anticuerpos, la poca eficacia en los tratamientos y vacunas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, declaró que la variante Delta is the most transmissible of the variants identified so far and is spreading rapidly among unvaccinated populations. Sigamos manteniendo las medidas de distanciamiento y de bioseguridad necesarias hasta encontrar una cura definitiva a este virus. La prevención es la clave. En Noticia Cuba, el gobierno rechaza una nueva agresión contra la isla tras la aprobación de un proyecto de ley del gobierno norteamericano que aprueba un presupuesto para enviar señal de Internet desde Estados Unidos hasta esta nación caribeña, invadiendo su espacio radioeléctrico. Como una nueva agresión, calificó este jueves el canciller cubano Bruno Rodríguez la nueva medida unilateral de Estados Unidos contra la isla, una enmienda aprobada por el Senado que destina recursos para la emisión de señal de Internet desde la nación norteamericana hasta Cuba. La enmienda 3097 fue presentada por los senadores republicanos del estado de Florida, Marco Rubio y Rick Scott, para la resolución del presupuesto y enviada al despacho del presidente Joe Biden para supuestamente facilitar el acceso libre, abierto y sin censura a Internet para el pueblo de Cuba. Sin embargo, la enmienda solo demuestra que las restricciones a Internet en la isla se deben principalmente al bloqueo económico, comercial, financiero y mediático que ejerce unilateralmente Estados Unidos mediante instrumentos jurídicos violatorios del derecho internacional y de los derechos humanos contra la nación caribeña. La enmienda 3097, invasora del espacio radioeléctrico de Cuba, fue orquestada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la representante de este estado en la Cámara Baja en el Congreso, María Elvira Salazar, y el jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr. La medida coercitiva contra Cuba se basa en una noticia difundida un mes atrás, exactamente el 13 de julio, por el portal web de la ONG NetBlocks, según la cual
A raíz de las protestas en La Habana, el gobierno habría restringido el acceso a las redes sociales. Información que fue desmentida por la compañía de la red social Twitter. Mientras que, por su parte, la empresa Facebook, que también administra las redes Instagram y WhatsApp, tampoco emitió ningún pronunciamiento sobre la supuesta restricción. Expertos informáticos han atribuido la lentitud en las redes debido precisamente a la precaria señal de Internet que apenas permite tener el bloqueo. De hecho, queda sin sustento la arremetida mediática de portales como Radio Martí, que en el mes de junio denunciaba la mala señal de Wi-Fi. Cuba enfrenta un bloqueo ilegal desde hace más de medio siglo que toma nuevas formas. La enmienda 3097 se enmarca en un nuevo tipo de invasión telemática y blackout informativo por parte de Estados Unidos en el marco de una guerra de cuarta generación. Entramos en el análisis, para ello nos acompaña Iroel Sánchez, analista político, editor de La Pupila Insomne, nos acompaña desde Cuba, vía telefónica desde La Habana. Iroel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Un saludo, ¿cómo están ustedes? Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Iroel, primero preguntarte acerca de, en un contexto de un bloqueo donde veíamos cómo con el gobierno pasado de Donald Trump cada semana había nuevas agresiones a través de esas sanciones que ellos les llaman enmarcadas en el ilegal bloqueo, pues que ahora continúan, y en esta oportunidad una clarísima agresión al acceso a las redes sociales, pensando Estados Unidos que se hace a la manera como Estados Unidos cree que debe ser. A ver, esto que estamos viendo es el clásico caso del ladrón que grita ataja. Estados Unidos durante décadas ha hecho todo lo posible por impedir el acceso de Cuba a Internet. Primero porque no se conectara a cables submarinos, decenas de cables submarinos pasan cerca de Cuba a pocos kilómetros, y Cuba tuvo que traer un cable de fibra óptica desde Venezuela a través de más de 1.000 kilómetros y hacer una inversión de más de 70 millones de dólares, porque las empresas que manejan esos cables no consiguieron autorización del gobierno de los Estados Unidos para que Cuba los usara para la conexión a Internet, y tuvo que usar durante mucho tiempo una conexión satelital mucho más cara. Estados Unidos tiene decenas y decenas, más de 100 sitios web de desarrollos tecnológicos, de muchas plataformas de comercio electrónico, muchas plataformas de Google, muchas plataformas de software, incluso de software libre, bloqueadas para que desde Cuba no se pueda acceder. Estados Unidos a través de la empresa Twitter, pero tiene que haber sido con la intermediación del gobierno, del Departamento de Estado, que tiene una estrecha relación con todas estas empresas tecnológicas, como ha revelado el propio Julian Assange, ha bloqueado las cuentas en Twitter de medios de comunicación cubanos. Las bloquearon estos días, las han bloqueado antes, el año pasado y el antepasado, cuentas de comunicadores cubanos, cuentas de personalidades, de líderes de opinión en Cuba. Entonces, ¿quién es el censor? Estados Unidos, que habla de la libertad de la libertad de información, y un joven genial como Aaron Swartz, creador de herramientas básicas de Internet como es el RSS, siendo casi un adolescente, o como es la red Reddit, lo persiguió por pretender, no por una actividad política, por actividad científica, por pretender liberar bases de datos financiadas con dinero público del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y lo acosó el gobierno de Obama y Biden. Y ese muchacho de apenas 26 años lo amenazaron con 35 años de cárcel y $1 millón de multa al fiscal general Eric Holder. Y la seguridad del Estado de Estados Unidos, es decir, el FBI, el Departamento de Justicia, lo acosaron hasta que el muchacho con apenas 26 años se suicidó. Ese es el gobierno que le va a traer Internet libre a los cubanos. No hagamos chistes de mal gusto. Y todo esto que estamos viendo es un negocio más, como el de Radio y Televisión Martí, en el que se han votado más de $1.000 millones durante décadas del contribuyente norteamericano sin ningún efecto interno en Cuba.
todo esto es una pantomima para Miami. Y que como la Iroel, de hecho, el canciller Bruno Rodríguez, a través de uno de los tuits, decía que se trata de un negocio criminal que sale desde la Florida. ¿A qué se refería? Exactamente, toda lo que se llama esta industria del odio, la industria del anticastrismo, que le tira estas payasadas a sus votantes intoxicados de odio por una televisión y una radio allí que no tienen el menor nivel de pluralidad. Porque lo que hay que decir es que en la Florida el tema de Cuba, en todos los medios de comunicación, no tiene un átomo de pluralidad, y que personas que han intentado desarrollar proyectos de comunicación alternativos han tenido que cerrarlos, y algunas han sufrido amenazas de bomba, otras han sido acosadas en público, como vimos ahora a raíz del preolímpico de béisbol, otras han sido expulsadas de los medios de comunicación, y a todas se le, en un país que todo lo convierte en negocio y lo convierte en mercancía, ¿cómo puede sostenerse si los anunciantes son presionados para que se retiren incluso de espacios en Internet? Esa es la libertad de expresión y la libertad de información que Estados Unidos quiere traer a Cuba, a la calle en Miami, por favor. Este clima de terror, donde no puede existir la menor pluralidad sobre Cuba, donde acaban de acosar al activista Carlos Lazo porque se opone al bloqueo y lo han amenazado de todas las cosas posibles. Esa es la libertad de información que Estados Unidos quiere traer a Cuba, la de Miami, por favor, no la queremos. Con todo esto que nos dice Iroel, recordamos programas que al final resultaron un fiasco, que fracasaron, como por ejemplo el Zum Zum. ¿Recuerdas hace unos años que fue también un verdadero escándalo de cómo desde Estados Unidos trataban de incidirse a través de las redes sociales, sobre todo en sectores jóvenes? Ahora, ¿cómo crees que podrá mimetizarse toda esa estrategia cuando hay un presupuesto con muchos ceros, con muchos millones de dólares que van a esas supuestas ONGs por la libertad e independencia, etcétera, etcétera, de la libertad de acceso a las redes sociales? A ver, el zunzuneo, que es este proyecto que tú te refieres, y después el piramideo, que intentaron utilizar la telefonía móvil. En Cuba no había la penetración que hay hoy de Internet, de más de 6 millones de personas, 69% de penetración de Internet, que es más alta que la media mundial, incluso más alta que países que por los que Estados Unidos no se preocupa por su libertad de expresión. Ahora, con la penetración de Internet en Cuba, con la penetración de las redes sociales, todos estos presupuestos, que son de más de 20 millones por un lado, para ONGs y medios de comunicación, y otros 30 muchas veces para radio y televisión Martí, el promedio anual. Estamos hablando de 50 millones de dólares, estamos hablando de varias veces el presupuesto de todos los medios de comunicación cubanos juntos. Y es una cosa absolutamente asimétrica lo que Estados Unidos está haciendo y está trasladando este presupuesto. Pero aquí lo decisivo es lo que pasa en Cuba, lo que piensan los cubanos aquí en Cuba. Y entonces Estados Unidos puede gastar todo el dinero del mundo, puede tener como contento a sus votantes de Miami, incluso puede intoxicar el espacio virtual, pero hay que salir a la calle aquí en Cuba para ver. Tenemos muchos problemas, tenemos escaseces, hay colas para adquirir alimentos, todas esas cosas, pero Estados Unidos no gobierna en la calle de Cuba, ni ha impuesto su voluntad en la calle de Cuba, después de gastar miles y miles de millones de dólares durante los últimos años. No, es un fracaso absoluto. Ellos que hablan tanto de eficiencia, si al gobierno de Estados Unidos y sus aliados de Miami lo midieran por la eficiencia del gasto que han hecho de dinero para imponer su voluntad en Cuba, es lo más ineficiente y es el papelazo más largo, más grande de la historia de la política exterior de los Estados Unidos. Ellos no han logrado ni van a lograr, porque quisieron aprovechar los acontecimientos que indujeron
el 11 de julio. No solo lo indujeron desde las redes sociales o pagando por esa violencia aquí a través de estos grupos extremistas de Miami, también lo indujeron durante años de guerra económica recrudecida por Trump para provocar todas estas escasez. Pero ya se les fue el tren, ya tienen... Ahora lo que están haciendo es tratando de convertir eso en material político interno del Partido Demócrata para ganarse el voto de quienes los desprecian en Miami. Nunca van a votar por Biden, ni van a votar por el Partido Demócrata, porque son personas inoculadas de un anticomunismo visceral y para los cuales el Partido Demócrata es un partido comunista, y Biden y Obama son comunistas porque piensan que son trumpistas, y Biden cree que siendo un trumpista más va a lograr conquistar su voto, y lo que está es haciendo el ridículo. Ese es el camino que Estados Unidos ha escogido, el gobierno demócrata, de nombre demócrata de Joe Biden, para la política hacia Cuba, y lo que está es serruchándose el mismo piso electoral. Y al fin de cuentas, la misma política exterior, no importa si son republicanos o demócratas. Iroel, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Bueno, un abrazo para ti y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia, España. Pese a obstáculos judiciales y políticos, avanza de a poco las exhumaciones de fosas de víctimas de la dictadura franquista. Esta semana en Asturias se encontraron 14 cuerpos en un terreno en donde podrían haber más de 50 restos de personas fusiladas entre 1936 y 1938. Se trata de un asunto de memoria histórica invisibilizado por medios locales. Les contamos, lo analizamos al volver a Noticia. Somos compromiso y perseverancia. Contamos lo que está sucediendo en los pueblos del mundo. Telesur, siempre da más. Ahora podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia España, a pesar de todos los obstáculos que les han impuesto organizaciones civiles por el esclarecimiento de la verdad en la dictadura, siguen con las exhumaciones de fosas comunes en varias partes del país. Esta semana se realizaron en Asturias, pero tuvieron que detenerse. Hablamos de esta historia que intenta ser invisibilizada por medios locales en España. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica cerró la primera fase de exhumación de 14 cadáveres de víctimas de la dictadura franquista que fueron hallados en la fosa común de El Reyán, localidad de Grado, en la región de Asturias. Las pesquisas fueron iniciadas en julio de 2020.
y paralizadas, más de un año tras las diligencias abiertas por un juzgado que finalmente archivó la causa. Las labores ejecutadas en los últimos días permitieron abrir una zanja de algo más de 10 metros en la que se han rescatado los restos sepultados, unos encima de otros, además de objetos como relojes, uno de pulsera, unas gafas, algunas prendas de ropa, además de varios proyectiles de bala. Sin embargo, las exhumaciones no pudieron continuar, ya que en el terreno, 2 décadas después, se instaló una granja de cerdos, afectados y parientes de los ultimados por la dictadura se han pronunciado. Di mi nombre y mis apellidos, de dónde vivía, y le dije que me parecía que ya era el momento de que se eliminara ese corripo, porque soy un corripo, porque era el único obstáculo que existía para que la gente que está muerta y tirada ahí, porque no está enterrada, está tirada, se pudiera sacar, y que si no le parecían que más de 70 años ya era tiempo más que suficiente para poder hacerlo. Los familiares de las víctimas exigen que se respeten sus peticiones y que se eliminen las trabas a las investigaciones y exhumaciones. Y que lamentablemente quedaban muy pocos hijos y algunos nietos y bisnietos, y que todos ellos, a partir de la población civil, reclamábamos que se eliminara ya. Ya han pasado 84 años. Todavía hay víctimas del franquismo a la espera de ser hallados y reconocidos para dar una sepultura digna. Vamos a profundizar en todo ello. Para esto nos acompaña desde Madrid Willy Veleta. Él es periodista de la revista Contexto, CTXT, así él encuentran en Twitter, es cronista por la verdad de la dictadura. Bienvenido, Willy, ¿cómo te va? Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este tiempo. Willy, has recorrido el país viendo este proceso de las exhumaciones como un cronista de una historia que necesita ser contada. Quiero preguntarte primero cómo ha sido esta experiencia. Bueno, realmente llevo desde 2017 con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y con la revista para la que trabajo, Contexto, en pues muchas exhumaciones y prospecciones. No siempre se exhuman cuerpos, muchas veces se prospecta y luego no se encuentra nadie porque los testimonios son falsos o la gente por el paso del tiempo ya no recuerda bien dónde fueron fusilados o fusiladas. Entonces, bueno, pues el hecho de que el Estado se haya borrado del mapa en los últimos 46 años de democracia en este país, pues dificulta mucho que las familias puedan ver por fin un final feliz para esas personas que lucharon por una democracia, ¿no? Lo que en España era una república entonces democrática y que terminó con un golpe de Estado en el año 39. Y luego pues los 40 años de dictadura y 46 años de democracia, donde se ha tapado de alguna manera y no se ha dejado cerrado ese capítulo, se pasó todo por debajo de la alfombra. Y las familias siguen esperando hoy en día poder recuperar y poner los cuerpos, los restos de sus seres queridos en un lugar digno, ¿no? que es el que se merecen. Claro. De hecho, Willy, una de las escenas más conmovedoras es la espera de las familias para tratar de encontrar algo que les indique que su ser querido, que su padre, su madre, sus abuelos, sus hermanos están en una fosa exhumada. Quiero también preguntarte de ello, ¿cómo ha sido ese relacionamiento con las familias? Efectivamente, el último ejemplo que tenemos, por ejemplo, es María Luisa, que es de un pueblecito muy pequeño del norte de España, en Asturias, donde vive en la misma casa de donde sacaron a su padre en el año 37, en octubre del año 37, hace 84 años, por sus ideas. Era socialista, trabajaba en el ayuntamiento, en el consejo de la ciudad, y bueno, pues ella tiene ese pesar, que ella tenía 10 años, vio cómo se lo llevaban, bueno, y a día de hoy se conforma, dice, con un hueso, ella lo dice en diminutivo, en asturiano, que es un huesín de su padre, solo un hueso. La RMH obviamente va a sacar seguramente todos los huesos, ¿no? Y podrá llevárselo si coincide el ADN con los cuerpos que se han sacado y que se van a seguir exhumando en los próximos meses. Entonces, fíjate lo duro que es, Tatiana, para una persona que tiene ya 95 años, que está contando sus meses, sus semanas, ¿no? Y que cada día para estas personas es un mundo, y que pues el Estado español en estos casos
mira para otro lado, está dilatando todo esto, la ley de memoria democrática que supuestamente tiene que aprobarse en el Parlamento próximamente, y toda esta espera de 46 años de democracia, porque cuando muere el dictador en el 75 todo el mundo dijo, por fin vamos a poder sacar a la gente, a nuestra gente, a la gente que luchó por la democracia, y así seguimos. Es muy triste que en el 2021 María Luisa todavía tenga que estar rezando de alguna manera para que los huesos que han sacado esta semana de 14 compañeros y compañeras sean los de su padre, o Sabino, otra persona que tiene 89 años y que se echaba a llorar delante de la fosa pensando, ojalá uno de ellos sea mi papá, ¿no? Sí, por tranquilidad para las familias, por verdad, por justicia, por reparación sobre todo. Esto, Willy, en particular es lo que ha pasado en Asturias, pero quiero preguntarte, porque además allí habían 14 cuerpos, no pueden seguir las exhumaciones. Te pregunto si todo esto, la construcción de esas edificaciones fue un asunto intencional. Bueno, pues nos situamos en el año 37. La guerra en España duró hasta el 39, pero en la zona de Asturias los sublevados, los golpistas de Franco, cerraron ese frente de guerra en el año 37. Entonces depuraron, hubo represalias contra la gente, digamos, de izquierdas o que pensaba de otra manera en esos meses finales del 37. Entonces iban por los pueblos de la zona, los subían a camiones, los arrojaban en las trincheras mismas. En este caso, en este prado de Asturias, había una trinchera, los arrojaban, se ahorraban hacer el agujero, obviamente, de la fosa. Lanzaban allí, todos aparecieron con el tiro de gracia, un proyectil de 9 milímetros al lado del cráneo, es decir, los remataban dentro de la fosa. Se buscaba unos 4, pero han aparecido 14 en ese tramo. Después de ese tramo aparece ya un edificio que en asturiano se llama Gochera, que es una granja de chanchos, de cerdos, que se construyó en los años 60, precisamente se dice, ¿no?, en el pueblo, que fueron los mismos ejecutores los que construyeron precisamente, no una granja cualquiera, sino una granja de cerdos. Encima, hoy en día tiene amianto, lo que se dice en inglés asbestos, es muy peligroso, hay que derribarla con un equipo preparado, con escafandra, con una serie de medidas muy precisas que requieren mucho dinero. Y bueno, entonces el Principado de Asturias, el gobierno local de esta comunidad, se comprometió a hacerlo. Han pasado los días, han pasado los meses, y por algo que no entendemos muy bien se está dilatando la situación. Los familiares ya son muy mayores, y en el siguiente tramo, en ese prado podría haber unas 300 personas. Creemos que el número igual no es tan excesivo, puede llegar a 100, porque la trinchera llega hasta la carretera, era un control de la carretera durante la guerra de la parte republicana, la parte digamos, de los que defendían la democracia, e incluso se construyó los años más tarde, había un salón de baile, y en el mismo salón de baile durante los años 60, 50, 60 se bailaba, y mucha gente no iba a bailar porque decía, estamos bailando encima de nuestros muertos, ¿no? O sea, fíjate qué cosa más escabrosa, más escalofriante, ¿no? Que al mismo tiempo esa falta de respeto, y cuando todo el mundo, todo el pueblo era Vox Populi, sabía que ahí debajo estaban sus compañeros, sus compañeras, o sus rivales en otros casos, claro. Claro, demasiado crudo todo esto que nos cuenta Willy. Esto referenciado con respecto a la fosa común en Asturias. ¿Cómo está el resto del país? ¿En qué regiones se ha adelantado más sobre estas exhumaciones? Willy. Efectivamente, la reparación, ¿no?, de la que hablamos siempre, verdad, justicia y reparación. La comunidad del País Vasco es una de las más avanzadas, donde más se ha exhumado. Yo sigo con mi trabajo de reportero a una asociación que es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que no cree en las subvenciones, que cree que el Estado debería conseguir un equipo, el mejor equipo de arqueólogos, para exhumar a todas las fosas sin un coste fijo. Lo que cueste, cuando hay un huracán no escatimamos en dinero. Si hay que conseguir reconstruir un tendido eléctrico o todos los pueblos que han sido afectados por el huracán, no hay un presupuesto. Eso es lo que cueste, pues lo mismo, no podemos dar subvenciones para conseguir que se convierta la gente en cazarrecompensas, que las familias tengan que buscar a asociaciones que hagan esas exhumaciones, que se publiquen libros
que se hagan otro tipo de cosas que no sea exhumar. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, RMH, y yo que les sigo habitualmente, creo a pies juntillas lo que dicen, es eso, que el Estado debería hacerse cargo y hacer un contrato directo con los familiares, de manera que no haya intermediarios. Ahora hablaremos de la nueva Ley de Memoria Democrática, que eso no lo consigue, de manera que sea el Estado y los familiares directos, que haya una oficina para los familiares. Sí, precisamente pregunto acerca de esta llamada Ley de Memoria y Democracia. Algunos dicen que es sin duda un paso importante, pero que es muy poco, que resulta muy pequeño para todo lo que debería conocerse en términos de verdad, de justicia y de reparación por 40 años de dictadura. Otros dicen que llega exageradamente tarde. Ahora conocer tu opinión. Bueno, date cuenta que el partido que ahora está en el poder, uno de los dos partidos que detenta el poder, es el Partido Socialista Obrero Español, que es uno de los partidos que más personas tienen bajo tierra, en cunetas y la parte civil de los cementerios, en prados, en fosas en general. Era un partido que, bueno, durante la posguerra, bueno, pues sufrió que muchísimos militantes suyos fueran fusilados en la represión franquista. Pues bien, ahora este partido, que ya no es el mismo de entonces, pero bueno, está en el gobierno y va a sacar una ley de memoria democrática muy edulcorada, muy rebajada, para mí insuficiente, porque lo que hace es derivar a las familias a los ayuntamientos, ¿no? Que son los ayuntamientos, obviamente pueden ser del signo de otro partido, como puede ser un partido de derechas que no cree en lo que se está haciendo, que no cree en las exhumaciones, que piensan que los dos bandos, habla de dos bandos cuando hubo un bando golpista y otro que somos los que estamos intentando rescatar, que son los que defendieron la democracia. Entonces se ve a las familias en un auténtico laberinto a la hora de conseguir exhumar a sus seres queridos con personas que ya son, como hemos dicho antes, muy mayores, y complica mucho la existencia. Entonces el partido en el poder, el Partido Socialista Obrero Español, que está en el Palacio de la Moncloa, pues no va a tener muchos respaldos en los socios de gobierno, en el partido de H. Bildu del País Vasco, en Esquerra Republicana de Cataluña, en Podemos, que es otro partido también de izquierdas, porque quieren algo más. Y luego también tampoco se habla de los verdugos, se habla así de las víctimas y tal, pero no se habla de la reparación y bueno, ese es un poco el resumen de lo que yo pienso que falla, que es la actitud con las familias. Sí, por último, Willy, te pregunto acerca de los verdugos que nos hace referencia. ¿Será por no abrir ese capítulo de los verdugos, de los victimarios, que la clase política no asume la responsabilidad de las investigaciones? Bueno, date cuenta que en España hay un monumento al dictador todavía. Se logró sacar al dictador hace 1 año y medio, pero el monumento que construyeron los presos republicanos, demócratas, para ese dictador sigue ahí. ¿Tú te imaginas en Alemania que hubiera un monumento a Hitler? No hubiera habido los juicios de Nuremberg. España se pasó de la noche a la mañana de una democracia, de una dictadura a una democracia, sin saldar las deudas con la gente que había sido aniquilada, con el genocidio franquista. No hubo ningún juicio para los verdugos, no aparecen hubo una ley de amnistía en el año 1977 en la cual se quedó todo pactado con el miedo de la nueva democracia a que apuntaran los tanques, a que volviera a la dictadura, y con ese miedo se tragó con muchas injusticias, entre ellas reparar a las familias de los represaliados de una dictadura. Y entonces estamos en 2021 con trabajo de hormiguita todavía por parte de asociaciones como la RMH, por ejemplo, y así seguimos, un trabajo muy duro, las familias muchos años esperando y un gobierno que tampoco parece que esté muy por la labor de ayudarlos. Muchísimas gracias por todas esas reflexiones, Willy. Muy buenas noches. Gracias, Willy. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Mucha salud. Salud para ti. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.